Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 129. Es un lindo canto, un canto hermoso que debemos entonar cuando estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, por dificultades. El salmista recuerda una situación crítica, una crisis nacional que vivieron. No se sabe con exactitud y con certeza a qué tipo de crisis o a qué tipo de prueba o dificultad se refiere. Realmente el salmista no se centra tanto en esa crisis, sino en las lecciones que pudo aprender de esa crisis. Dios siempre ha protegido a su pueblo y siempre lo protegerá, querido hermano. Es importante que nosotros tengamos esto bien claro. La sierva de Dios, Elena de White, dice: no debemos temer al futuro a menos que olvidemos las formas en cómo Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Así que es importante que recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es lo que el salmista hace aquí en el Salmo 129. Es una plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Pero él recuerda cómo el Señor los ha protegido. Mira lo que dice el versículo 1. Salmo 129, 1. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Amén. Él está hablando en forma personificada sobre Jerusalén, Israel, el pueblo de Dios. Ellos recuerdan, o el salmista recuerda, que desde su juventud, desde los inicios, el pueblo de Israel ha sido perseguido con esclavitudes allí en Egipto y en otras situaciones por donde tuvieron que pasar pruebas, dificultades, crisis. Muchos enemigos ha tenido el pueblo de Dios. Demasiadas naciones queriendo destruir, acabar con ese pueblo. Se levantaban contra ellos, los oprimían, pero no prevalecían, dice el texto bíblico, porque Dios defendía a su pueblo. Y esto es lo que nosotros debemos tener claro hoy también, querido hermano. Cuando enfrentamos una prueba, cuando enfrentamos una crisis, debemos entender que por más fuerte que sea esa crisis, por más dura que sea, podemos soportarla en Cristo Jesús. Por eso el cristiano no debe andar lamentándose y quejándose por todo lado. No, nosotros debemos vivir con alegría, con gozo, con regocijo. Santiago dice: gocémonos en las pruebas, porque ellas son las que fortalecen nuestra fe. La prueba produce paciencia, querido hermano, y la paciencia debe tener su obra completa para que seáis perfectos, cabalmente preparados para toda buena obra. Es interesante. Por eso no te vivas quejando, rumorando, lamentándote. Muchas personas a uno los saludan y uno les pregunta: ¿cómo está, hermano? Y ellos dicen: ahí bien, para no preocuparlo, o más o menos, o allí respirando para no ahogarme, dicen algunos. Son respuestas que no deben estar en la boca de un cristiano, porque el cristiano siempre debe estar bien, aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades. Su mente siempre debe estar firme al saber que Dios al final le dará la victoria. Mira, Jesús nos enseña tanto en esto. He leído y he reflexionado varias veces en varios salmos sobre esa historia. Y esta historia la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Ese relato es interesante y a mí me impacta. Toca mucho mi corazón de la forma en como tú y yo debemos enfrentar las pruebas, las crisis, las dificultades, y lleva concordancia con el salmo de hoy, el Salmo 129, y es la historia de la muerte de Juan el Bautista. Recuerda que Juan el Bautista era primo de Jesús, ellos eran muy cercanos. Jesús amaba a Juan el Bautista y Juan el Bautista a Jesús, compartieron mucho. Entonces recibe la noticia, o Juan muere allí en el capítulo 14, versículo 1 al 12, se relata la muerte de Juan el Bautista. Luego el versículo 13 dice el texto: oyéndolo Jesús, cuando supo la forma en cómo muere Juan el Bautista, la forma tan tremenda como le acaban su vida, le cortan la cabeza. Bueno, allí lo expresa el texto bíblico, puedes leer. Dice: cuando Jesús lo escucha, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. A un lugar desierto, quería estar a solas, tal vez para llorar, para pasar su momento de dificultad, porque era un ser humano, le dolía y le dolió la forma en cómo murió, y también le dolió el rechazo de muchas personas a la voz del Señor. La voz que el Espíritu Santo hablaba a través de Juan el Bautista fue rechazada por muchos, y mira la forma como murió. Todo esto le dolió a Jesús y él se retiró aparte.
Pero luego sigue diciendo el texto: y cuando la gente lo supo o lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y el versículo 14 es lo que me impresiona, Mateo 14:14. Y saliendo Jesús de aquel lugar, de aquella crisis, podríamos decir, hacer una aplicación aquí homilética, saliendo de esa crisis, saliendo de ese dolor, saliendo de esa dificultad, de esa noticia tremenda de la muerte de su primo, y saliendo Jesús, dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Nótese bien esto tan hermoso, tan impactante. Jesús tuvo compasión de la multitud. Ellos eran los que debían sentir compasión. Normalmente, cuando nosotros vamos a visitar a una persona que ha perdido a un ser querido, vamos a consolarle, vamos a hacerle compañía, a darle un abrazo de consuelo, de fortaleza. Pero aquí fue al contrario. Jesús era el que estaba de luto, pero Él fue el que sintió compasión de la gente, aunque estaba pasando por un momento difícil, pero Él tuvo compasión de la gente porque su refugio estaba en Dios. Querido hermano, esto es lo que nosotros debemos tener claro. Estamos pasando dificultades, pruebas, crisis, sí, pero no debemos dejarnos morir por eso. Debemos fortalecernos en Cristo Jesús, y es lo que dice aquí el salmista: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Ellos no ganaron, ellos no me han podido derrotar. Por eso mi moral, por eso mi mente está en alto, pensando en el Señor, gozoso, porque Él me protege. Mira lo que dice la segunda carta de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10. Me llama mucho la atención esto, quiero que lo reflexiones. Segunda de Corintios 4, 7 al 10 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Nótese bien, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Interesante esto. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Interesante este pensamiento de Pablo. Es importante que reflexiones en esto, querido hermano. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Esto era lo que debía decir al pueblo, era la invitación del salmista al pueblo. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí, no prevalecieron contra mí. El mal no ha prevalecido contra mí, me ha atacado, me ha quitado familiares, me ha quitado dinero, he perdido muchas cosas, he quedado en bancarrota varias veces, he estado enfermo, he estado atribulado, he estado perseguido, pero no he sido desamparado por el Señor. No estoy angustiado, no estoy desesperado, porque Dios está a mi lado, a mi diestra. No seré conmovido. Es importante, querido hermano, que nosotros mantengamos en alto nuestra mente, en alto nuestra frente, sabiendo que Dios está con nosotros. Sobre mis espaldas, dice el versículo 3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. En los tejados caía semilla, o cae semilla, que los pajarillos dejan por allí. Esa semilla cae, pero antes de nacer ya se ha marchitado, porque allí no tiene donde estancar sus raíces, no tiene tierra. Pasa como la parábola también del sembrador que Jesús puso. Aquella parte de la semilla que cayó en pedregales, en espinos, no floreció, no nació, porque no había tierra donde esta semilla pudiese arraigar sus raíces. Por tal motivo, así pasa también con los impíos, con los malvados. Serán avergonzados y vueltos atrás. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Así será esa crisis que tú tienes ahora, querido hermano. Así será ese problema que está atacando tu hogar. Así será ese problema que está atacando tu matrimonio. Así será ese problema que está atacando tu salud. Por eso no te desesperes, querido hermano. El peor y grave error que nosotros podemos cometer es desesperarnos. El desespero nos hace enceguecernos.
Esto le pasó a esta mujer, Agar. Mira, Agar, capítulo 21 de Génesis, estaba por allá con su hijo. Se le acabó el agua del odre, dice el texto bíblico. El pan también. El muchachito le pedía agua, no tenía con qué darle agua. Y entonces el desespero fue tan tremendo que dice el texto que puso a su niño debajo de un arbusto y dijo: no veré cuando el muchacho muera. Pero cuando ella lo dejó allí para que muriera, nótese bien, en ese muchacho al cual Dios había dejado una promesa maravillosa, pero ella lo estaba dejando allí para que muriera, no tenía ya esperanzas, estaba enceguecida, desesperada por la crisis, la dificultad, que no veía soluciones, no tenía esperanzas. Y entonces el muchacho alza la voz y llora, y un ángel del Señor habla con Agar y le dice: ¿qué haces, Agar? ¿Qué tienes? ¿Qué estás haciendo allí? Y entonces ella le abre el corazón a Dios. Y dice el texto bíblico que en ese momento los ojos de Agar fueron abiertos. Nótese bien, dice la Biblia, puedes ir a Génesis 21 y leer la historia. Los ojos de Agar se abrieron y ella pudo ver una fuente de agua. La fuente de agua no fue creada por Dios, ella estaba ahí. La fuente estaba ahí. Mira, Agar estaba frente a una fuente de agua y el muchacho estaba muriendo de sed. Ella también. Y dejó al muchacho para que muriera de sed cuando tenía el agua ahí enfrente. Todo por desesperarse. El desespero, querido hermano, lo único que hace en nosotros es enceguecernos y no podemos ver la salida. Por eso, cuando vemos al Señor, cuando acudimos a Cristo, antes de desesperarnos, estamos en el problema, en la crisis, en la dificultad, estamos siendo perseguidos, acude a Cristo, no te desesperes. Filipenses capítulo 4 dice Pablo: por nada estéis angustiados, no te angusties, sino presenta tus pedidos ante el Señor con toda oración y ruego y acción de gracias. Eso es lo que debemos hacer, presentarnos delante del Señor. Y cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, Él nos provee la salida. Y donde nosotros no vemos ni una salida, Dios pone 1000, 2000, 3000, 4000 salidas. ¿Te das cuenta? Vale la pena entonces ver a Jesús y no ver el desespero. No te desesperes. Dice el versículo 7, sigue diciendo Salmo 129, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Está hablando de la hierba que cae en los tejados. Así son todos los impíos, así son todos los males, todas las crisis, todos los problemas que quieren venir a acabarnos. Cuando tú y yo estamos centrados en Cristo, esos problemas son como esa hierba que cae allí en los tejados. No produce, no crece, se seca. Ni dijeron los que pasaban: bendición de Jehová sea sobre nosotros, o bendecimos en el nombre de Jehová. No puede pasar nada. O sea, la hierba que cae en el tejado se seca. Así son los problemas que cae en una persona que confía en Cristo Jesús. Llega y se seca porque esa persona confía en Cristo Jesús. Por eso, como leímos en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No quiere decir que nunca va a tener problemas. No quiere decir que en algún momento no llore. Fue lo que leímos allí en el texto bíblico de la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. O sea, el cristiano tiene problemas. El cristiano tiene crisis. ¿El cristiano llora en algún momento? Claro que sí, pero en Cristo encuentra refugio. El cristiano no se desespera, el cristiano no se angustia, el cristiano no pierde la mirada, no pierde la vista de Cristo, no se enceguece. El cristiano está lúcido porque sabe que aunque el problema es grande y es inmenso y lo ha hecho llorar, sin embargo ese problema terminará y será como la hierba de los tejados, que se seca antes de que crezca. Así serán los problemas para todos aquellos que confían en Cristo Jesús. Por eso somos como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por eso, querido hermano, hoy te invito una vez más: busca a Cristo Jesús. Afiánzate en Cristo, pon tu mirada en el Señor y no en las cosas de esta tierra, porque Cristo es tu mayor salvaguarda. Cristo es el que te puede dar la victoria sobre todos los problemas de esta vida, y Él está dispuesto a dártela. Confía en Él y entrégate totalmente en sus brazos. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo número 129. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!